Hermanos amados, entonces aquí comenzamos la 11ª parte del estudio de Apocalipsis. Y en este caso vamos a ver el capítulo 10 y el capítulo 11, una parte del capítulo 11, la primera parte. Ese capítulo se divide en dos etapas que son muy distintas. Por lo tanto, vamos a ver primero el capítulo 10 y luego la primera parte del capítulo 11. Si ustedes se recuerdan, en la hojita que les mandé con respecto al índice de Apocalipsis, en la página número 1, abajo dice que estamos en este momento en lo que se podría denominar como la cuarta revelación. La cuarta revelación que le fue dada al apóstol Juan y que entonces esta es la visión más larga porque va a ver desde el capítulo 7, todo lo que sucede en el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, va a ir hasta que comienza el capítulo 15. Entonces estamos hablando de una visión muy extensa de varias cosas que a él se le van a ser reveladas y que él entonces va a dejar escritas. En la clase pasada, en el estudio pasado, nosotros vimos el asunto de las trompetas. Y específicamente vimos las dos últimas, de la quinta y la sexta, que habla entonces de cuando por primera vez se liberan los demonios. El ángel del abismo sale con los demonios a hacer daño a los hombres, literalmente a los hombres. Los primeros demonios solamente le causan aflicción, dolor, tormento, pero ya los segundos entran a matar a muchos seres humanos. De hecho, un tercio de la humanidad fue muerta por estos demonios. Entonces, aquí ya vemos que se inicia entonces la apertura del abismo. Y esos dos pasajes que vimos en el capítulo 9 hablan entonces de los dos ay. Son tres, pero ya vimos dos. Y ay significa entonces, como lo vimos, algo espantoso, algo horroroso. Ya es verdaderamente el juicio de Dios aplicado en toda su magnitud. Y el tercer ay va a ser entonces las copas de la ira de Dios, como lo vamos a ver en el capítulo 16 más adelante. Pero ya dos ayes han salido. Y ahora nosotros entramos en un paréntesis, ¿no? Si ustedes siguen el índice, se van a encontrar en la página 2, ahí dice segundo paréntesis. Ya vimos un paréntesis que se dividía en dos, en A y B, y este es el segundo paréntesis que también va a ser dividido en tres partes. Y justamente en las tres partes que vamos a ver en este estudio. Este entonces es el segundo paréntesis que está entre la sexta trompeta y la séptima, así como va a haber un paréntesis muy breve entre la sexta copa y la séptima copa. Y aquí entonces va a cambiar el escenario. Ahora pasó la tribulación y ahora va a comenzar la gran tribulación. Lo que se denominan los 3 últimos años y medios de la séptima semana, o sea, 70ª semana de Daniel. Como ustedes también lo han visto ahí en el cuadro de Apocalipsis. Hermanos, aquí la cosa se va a empezar a poner serio, muy seria, pero antes de que la ira final caiga sobre la tierra, sobre los seres humanos, está este paréntesis en que Dios nuevamente nos revela a nosotros en este momento que estamos viendo, estamos leyendo y estudiando el libro de Apocalipsis, pero por sobre todo, como ya se los he dicho en otras ocasiones, lo que le va a revelar a las personas en ese momento. En ese momento, cuando esto suceda. Porque cuando esto suceda, la Biblia va a estar aquí en la tierra, la van a tener.
y la van a estar estudiando y va a haber gente que va a estar comentando, aunque los van a estar tratando de silenciar. Pero ellos van a tener esta información y se van a dar cuenta de lo que pasó. Y entonces Dios hace como un paréntesis, como que detiene el tiempo para que se arrepientan. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente, que Dios, como lo dice en Ezequiel 33:11, Él no quiere que nadie, hasta los impíos, hasta los inicuos, se arrepientan. No quiere que nadie perezca. Entonces va a dar siempre una y otra oportunidad. Es cierto que hasta el momento ya han pasado varias cosas bastante serias en estos primeros 3 años y medio, pero antes de que vengan las copas de la ira de Dios, que probablemente por lo que vamos a ver van a suceder en un tiempo bastante acotado, no va a ser una cosa que va a ir durante los 3 años y medio cayendo una cosa detrás, probablemente por lo que vamos a ver va a haber un tiempo acotado. Él sigue eh, deseando que los hombres reflexionen y se arrepientan. A pesar de lo que leímos al final del capítulo 9, donde dice claro que los hombres, a pesar de todo lo que vivieron y el horror que vieron, no se arrepintieron. Entonces, Dios no pierde la esperanza, como se puede decir, porque siempre tiene un remanente que Él está esperando que se arrepienta. Porque a Él, como Él mismo lo dijo el Señor, no se le va a perder una sola alma que estaba predestinada, escogida desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí nos tenemos que preparar porque ahora va a venir una... Es muy interesante lo que se nos va a revelar, pero tenemos que poner mucha atención y vamos a tener que ir paso a paso porque es mucha información la que vamos a recibir en los siguientes versículos, capítulos, del 10 al 15. Hay mucha información que es bastante compleja, pero muy interesante y por eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Oremos. Oremos antes de comenzar. Pidámosle a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo que nos ayuden a poner atención a estos detalles que son muy importantes para poder entender bien la obra justa que va a llevar a cabo nuestro Dios y Señor. Oremos. Padre Celestial, volvemos a tu presencia ahora que nos disponemos a estudiar estos 2 capítulos en los cuales tú a Juan le revelaste varias cosas que necesitamos entender y queremos pedirte en este momento que por favor nos ayudes a poner atención a cada uno de los detalles, porque son muchos detalles, y poder así internalizar bien esta información para que podamos seguir entendiendo lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a hacer como lo dice esta profecía. Gracias, bendito Dios, por este momento. Queremos darte la gloria y la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, agradecidos de nuestro Dios por la posibilidad de poder profundizar en su palabra. Empecemos en el capítulo 10 entonces en el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. A primera vista, si uno lee esto, inmediatamente uno dice, se está refiriendo a Cristo. Claro, si nosotros vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, ahí podríamos perfectamente decir, claro, es casi la misma descripción y esto de que el rostro era como sol y sus pies como columnas de fuego se parecería mucho a lo que dice entonces en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Entonces, pero es Cristo y eso es lo que vamos a tener que definir
aquí, vamos a tener que ver acá. Lo que complica esto es que aquí habla de un ángel fuerte. Y esta no es la primera vez que habla de un ángel fuerte, porque en Apocalipsis 5:2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Ángel fuerte es usado 3 veces en Apocalipsis, también en Apocalipsis capítulo 18, versículo 21, también está hablando, y un ángel fuerte es un ángel que pregona, justamente como lo dice ahí en 5:2. Es un ángel que anuncia, un ángel anunciador. Tienen un poder especial y una autoridad especial porque pueden aparecerse a las personas en su estado angelical, divino, como Cristo apareció después de que resucitó. Eran visibles, eran físicamente, se podían distinguir claramente. Cuando Gabriel apareció a María y a José, él se apareció, y cuando se le apareció a los pastores que estaban esperando la vigilia de la noche, ¿se acuerdan? Lo vieron a él, era una cosa real. Y este ángel entonces fuerte es un anunciador. Y aquí se produce por supuesto mucho debate con respecto a qué se refiere con este ángel fuerte, si es Jesucristo o es un ángel. Y para eso es bueno que nosotros veamos también lo que dice Daniel. Daniel capítulo 3:10, versículo 13, como dice ahí, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Aquí se está refiriendo a este ángel fuerte. Miguel es el ángel más fuerte que hay en cuanto al ámbito de guerrear. Es el que lidera las huestes celestiales de Dios en la guerra contra las potestades que quieren invadir la autoridad de Dios. Y él mantiene el orden. El Espíritu Santo usa a Miguel para mantener orden. Y de hecho, lo vamos a leer más adelante, es el que se opone, como dice en Daniel 10:20, después 21, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. El príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios hablándole a Daniel que Miguel es el único que le ayuda a él a guerrear contra estas potestades que primero fueron los persas, liderados por Ciro, y después el imperio griego, que fue el que se apoderó, liderado entonces por Carlomagno. Y aquí vemos entonces cómo estos pueblos, estos imperios, fueron dominados en realidad por demonios que los usaban para guerrear contra el pueblo de Dios. Y Daniel ve entonces, Dios le revela que el que lo ayuda a él es Miguel, el príncipe, que él lo ayuda. Y este ángel fuerte entonces bien podría ser Miguel, pero no tenemos ningún otro antecedente al respecto. Lo que sí sabemos es que este ángel bajó, ¿ah? Descendió del cielo, no cayó, descendió del cielo para ahora hacer, obedecer a lo que se nos va a decir aquí. Entonces, aunque esta es una descripción muy parecida a lo que dice tanto en Apocalipsis como acá, se está refiriendo a un ángel fuerte, y eso tenemos que tener muy claro. Como digo, se repite 3 veces y las 3 veces habla de un ángel, no habla de Jesucristo. Entonces, para que no se produzca la confusión. ¿Y qué tenía en la mano? Como dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar
y el izquierdo sobre la tierra. Y esto de que este ángel fuerte puso el pie sobre el mar y sobre la tierra nos indica de que a él le fue dada una autoridad sobre todo el mundo. Porque el mundo solamente se compone de mar y de tierra. No hay otros elementos que forman el globo terráqueo. Entonces, si él pone el pie sobre el mar, autoridad sobre el mar, y sobre la tierra sólida, tiene autoridad sobre toda la superficie de la tierra. Y eso es una forma de interpretar que este ángel tenía plena autoridad para hacer lo que él vino a hacer, a cumplir el mandato de Dios. Y tenía entonces este librito abierto. ¿Qué llama la atención? Que está abierto. A diferencia de el librito, el rollo que le fue entregado a Jesucristo, que estaba sellado, escrito por dentro y por fuera y sellado. Este no estaba escrito por dentro y por fuera, sino que solamente estaba abierto. Por lo tanto, se podía saber cuál era el contenido. Entonces, algunos comentaristas hablan de que aquí hay una similitud con lo que dice en Ezequiel 2, el capítulo 2, versículo 9 y el 10, como dice ahí, pero en realidad Ezequiel habla de un rollo, un rollito, ¿ya? Y dice que estaba en la mano, una mano extendida hacia mí, y había un rollo de libro, ¿ya? Y lo extendió delante de mí y estaba escrito delante y por detrás, y había escrita en él endechas, lamentaciones y ayes. Endechas, lamentaciones y ayes. Y por lo tanto, eso se asemeja más al rollo que tenía Jesucristo, que también tenía endechas, lamentaciones y ayes. Este librito no sabemos lo que contiene, solamente sabemos lo que vamos a leer un poco más adelante, que era dulce y amargo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y así llegamos al versículo 3, donde ahora se va a expresar este ángel. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, la primera parte nuevamente esto de que ruge como león, algunos lo interpretan de que es Jesucristo, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y recordemos que el idioma que se está usando en Apocalipsis está basado en el idioma hebreo. Entonces muchos términos son del Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, nada fundamenta que este ángel sea Jesucristo. No hay nada que lo indique claramente. Hay un parecido, estamos hablando como que es el segundo al mando, por decir. Uno podría creer eso, pero eso solamente son especulaciones. Una gran voz, autoridad. Estamos hablando de que es algo que va a ser conocido en todas partes, espiritualmente hablando, y en todas partes van a poder escuchar esta voz que va a salir. Ahora, si esto va a ser algo que va a escuchar la gente, no lo sabemos, pero en el ámbito celestial sí. Y Juan acuérdense que es una visión que él está teniendo, en la cual se le está revelando esto, y ve entonces a este ángel que está parado sobre el mar y la tierra, pero que está pregonando en el cielo a todas las huestes celestiales y también demoníacas. Y aquí viene una parte que es el misterio de este relato, que dice ahí al final del capítulo, del versículo 3, y 7 truenos emitieron su voz. Como dice también ahí en el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí hay un misterio, por supuesto, es algo muy curioso. ¿Por qué sucede esto
¿Por qué sucedió esto en el cielo y no se escribió nada al respecto? Es como raro que Dios haya permitido esto, pero sin dar ninguna información, incluso decir que lo selle, a pesar de que Juan escuchó lo que dijeron estos truenos. Ahora, 7 truenos, ahí viene entonces esta... siempre hay que entender que el número 7 es el completo, es el absoluto, es el perfecto, es el todo, ¿ah? Todo lo que representa a Dios. 7 siempre representa la perfección de Dios, el completo. Las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 ángeles, todo representa bajo este número 7. Y aquí 7 truenos. ¿Qué serán estos 7 truenos? Bueno, se han dado muchas especulaciones al respecto, pero definitivamente aquí hay un misterio. Aquí hay un misterio que es declarado de que hay un misterio que nadie sabe, excepto Juan, y los que lo escucharon en ese momento, los ángeles, pero por alguna razón no se puede comunicar. ¿Cuándo se va a comunicar? Tampoco se dice. Tampoco se dice si es que se va a comunicar en algún momento, pero queda ahí sujeto. Y en el 5 cambia de nuevo y dice, y el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí viene otro suceso que le es revelado a Juan, que este ángel entonces pregona a gran voz. Tampoco no se nos dice qué pregona a gran voz. Eh, es toda una situación como preparativa, algo se está preparando. Y jura por el que está sentado, que es obviamente Dios, y lo describe a través del Dios creador, todopoderoso, que creó todas las cosas que están en el cielo. Aquí todas estas son como afirmaciones de la creación, de Dios creador, de Dios todopoderoso, omnisciente. Maravillosos relatos que hablan de nuestro Dios. Y finalmente vemos que lo que dice al final es curioso. Y aquí hay que entender que en el griego esto de que el tiempo no sería más, no se refiere a que se acabó el tiempo. Lo que nosotros entendemos por segundos, minutos, horas, días, etcétera, eso no es que ese tiempo no sería más, sino que eh, en otras palabras, es una forma del idioma griego de decir que no se retardará el tiempo por mucho más. ¿Ah? No se retardará. ¿Ah? Que el tiempo se está cumpliendo, que se está terminando estamos a punto de llegar a algo. No va a haber un retraso mayor. Eso es lo que finalmente todos, porque en griego se traduce así como está escrito ahí, pero para nosotros eso no tiene mucho sentido, porque no, porque de hecho el libro de Apocalipsis continúa. Entonces, ¿a qué tiempo se está refiriendo acá? Y han llegado a la conclusión entonces de que se refiere a que no se atrasará más el tiempo. Va a suceder, está a punto de suceder algo. Y esto que el tiempo no será más, de que no se atrasará, entonces se entiende mejor cuando uno continúa leyendo en el 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. O sea, en otras palabras, que este tiempo, que no se va no se va a retrasar el suceso, sino que en la voz, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es muy interesante porque aquí se dice que se va a consumar algo antes del fin. Antes del fin.
que es cuando Jesucristo viene a tomar posesión físicamente del reino que le había sido usurpado por Satanás. Pero este ángel aquí dice, es bien interesante leer ahí y poner atención, dice que en los días de la voz del séptimo, no de la trompeta, de la voz del séptimo ángel. Por lo tanto, es un tiempo, en los días, varios, plural, varios días. Así que el séptimo ángel, antes de tocar la trompeta, va a estar relatando algo o diciendo algo. ¿Ah? Y después de que dice algo, va a comenzar a tocar la trompeta. Así que la trompeta también va a ser, al parecer, tocada por mucho tiempo. A diferencia de los 6 ángeles que tocaron la sexta trompeta, las 6 trompetas, la tocaron y en el momento en que la tocaron sucedió algo. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante distinguirlo. Aquí al parecer la séptima trompeta va a ser tocada por más tiempo, aunque como lo vamos a leer más adelante en el capítulo 14, él tocó la séptima trompeta y ahí como que parece que comenzó a tocar por lo que está diciendo acá. Y el misterio, esto del misterio es muy interesante y por supuesto, dado que en el Apocalipsis, como ustedes van a ver ahí en el cuadro, eh, hay 14 misterios revelados. Se habla de 14 misterios distintos. Entonces uno diría, pero ¿a cuál de esos misterios se refiere? Bueno, hay un misterio que es el cual, en el cual Pablo va a profundizar más y es justamente el misterio que se revela ahí en Colosenses, como lo van a ver ustedes, y sobre todo el que se revela en Efesios. Y es interesante entonces, como dice ahí al final del versículo 7, de que este misterio lo anunció por medio de los profetas. Y ahí tenemos varios indicadores en el Nuevo Testamento que justamente Pablo va a revelar eso. Y Lucas lo va a escribir en el libro de los Hechos, justamente donde dice en Hechos 3, 20 al 21, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Se fijan? Ahí ya estaba hablando de que Jesucristo tenía que estar ahí en el cielo hasta que se restaurara Israel. Pero también está el otro misterio, que es el misterio de los gentiles. Y ese misterio de los gentiles fue entonces anunciado también por los profetas, y Pablo va a ser el que lo va a descifrar. A Pablo se le dio entonces la posibilidad de descifrar este misterio. En Colosenses, como ustedes ven ahí, no lo voy a leer entero, ahí el misterio que estaba oculto desde los siglos y edades habla de los gentiles, como dice al final del versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en los gentiles, ¿ya? La esperanza de gloria. Pero se va a complementar con lo que Pablo entonces va a escribir en Efesios capítulo 3, y ahí al final, si ustedes ven en el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ese misterio ahora queda ahí a la espera de que somos nosotros. Es una verdad, es una realidad, pero todavía no se ha concretado, es una cosa que está sucediendo, pero ¿cuándo se va a concretar? Y para eso el Espíritu Santo va a usar a Pablo para escribir en Romanos, como dice ahí en el versículo 25 del capítulo 11,
Y 25-26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta, y ahora viene la parte interesante, hasta lo que dice ahí al final del 25 y principio del 26, que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Así que antes de que Israel sea salvo, los gentiles tienen que haber entrado todos al reino de Dios. Sí, y esto es bien interesante. Y aquí entonces uno podría descifrar que este misterio que dice ahí en el capítulo 10, versículo 7 de Apocalipsis, que se va a consumar, va a ser entonces durante el sonido de la séptima trompeta, que es el final. Estamos hablando absolutamente del momento final. Y es probablemente antes de que caiga la ira de Dios o venga la destrucción total. Antes de eso, porque después, dice en Romanos, como lo leímos recién, se van a salvar los judíos. Los judíos entonces van a ser salvos después. Eh, bueno, esa es una probabilidad. La dejo ahí para que ustedes la vayan pensando y siempre la tengan presente de que es muy posible que este misterio del cual está hablando acá sea entonces el misterio que se va cuando los gentiles entren todos los que tienen que ser salvos, como lo vamos a leer en otro trozo más adelante. Con esto terminamos entonces, terminamos esta primera parte del capítulo 10 y ahora viene el segundo anuncio. Acuérdense que son varios anuncios. Y habla entonces en el versículo 8 donde dice: la voz que oí en el cielo habló otra vez conmigo. Dios hablando directamente a Juan. Y dijo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí entonces se empieza a revelar un poquitito esto de que este ángel no es al parecer Jesucristo. Hay una orden. Le dice: ve y toma. Ve y toma el libro que está en el libro abierto, que está en la mano. Ve y toma. No dice ve y pídele. ¿Me entienden? Si fuera Jesucristo, no. ¿Qué autoridad tiene Juan para llegar e ir a tomar el libro? Y de hecho va a decir en el versículo 10, entonces tomé el libro de la mano del ángel. Lo tomé, no se lo pedí. No hay ningún momento en que Juan se comunica con este ángel de alguna forma y le pide, por favor, dame el libro, que Dios me dijo que tomara el libro, vengo a tomar el libro, nada, sino que llegó y lo tomó nomás, porque había sido autorizado por Dios. Y por mucho que Dios le haya dado la autoridad de tomar el libro, no significa que puede llegar y tomarla de la mano del Señor Jesucristo, del Cordero. No podría. Entonces, aquí esto nos da otro indicador de que este no puede ser Jesucristo, este ángel fuerte que está parado sobre el mar y sobre la tierra. Y tiene este libro abierto en su mano. ¿Ya? Y en el 9 entonces hace el comentario: y fui al ángel diciéndole que me diese. Juan diciéndole: dame el libro. ¿Ah? Dame el libro, no por favor, sino que dámelo. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces dice en el 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, delicioso, exquisito, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y ahí entonces estamos frente a una cosa muy misteriosa que está muy directamente relacionada con lo que dice en Ezequiel, como ustedes ven ahí, del capítulo 2 al capítulo 3, como dice ahí: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro.
Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Esto se refiere obviamente al otro, pero curiosamente aquí también, en el capítulo 3 versículo 1 le dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, aquí hay una similitud, a pesar de que estamos hablando de dos libros distintos, aquí hay una similitud con respecto a lo que le pasó a Juan. Pero a Juan le estaban dando un libro abierto. Ezequiel está hablando del rollo profético, de este rollo que Jesucristo recibió, que es distinto, pero hay una similitud en cuanto a el hecho de que tenía que comerlo y profetizar. Aquí Juan también va a tener que profetizar con respecto a lo que él come. Y para poder entender esto un poco, ¿por qué tenía que comerlo? Porque era dulce en la boca y amargo en el vientre. Y eso se relaciona. Nosotros, por ejemplo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y claro, es sumamente interesante, despierta nuestra curiosidad espiritual, y a medida que vamos avanzando y vamos profundizando en el libro, la cosa se empieza a poner seria. La cosa empieza a dejar de ser agradable. ¿Se me entiende? Pero a primera vista, a medida que lo vamos viendo, es interesante, es dulce. Pero una vez que lo internalizamos, nos damos cuenta de que esto no es tan bonito. Esto es mucho más serio. Lo mismo nos ha pasado con el Evangelio. Cuando nosotros fuimos salvos, al principio todo era gozo, maravilloso, estábamos fascinados con la palabra, porque todo lo que veíamos era lo externo, y lo externo era muy agradable, el amor de Dios, el perdón de los pecados, la salvación, todo era. Pero a medida que fuimos profundizando y hemos ido internalizando la verdad de Dios, se produce esta cosa seria. Y a eso se refiere con será amargo en tu vientre. No dice te va a hacer mal, no dice te va a enfermar, no dice te va a hacer vomitar, sino que dice será amargo, producirá sensación de contrición, de entristecimiento, porque a medida que yo voy conociendo la palabra, voy sabiendo lo terriblemente perverso, corrupto, depravado que yo soy. Y debiera pasarnos a todos los cristianos, que a medida que vamos entendiendo la magnitud del amor de Dios, pero no porque es más bello cada vez, sino que porque es más inmerecido. Entiendo que la gracia de Dios ahora la entiendo. ¿Por qué? Porque la verdad, que es dulce cuando la recibo, después me fue revelando mi realidad. Y me muestra verdaderamente quién era yo antes de que Dios me salvara, y que lo terrible que fue lo que mi Señor Jesucristo pagó en la cruz por mí. Ahora entiendo. Para una persona del mundo no entienden nada y lo ven como bonito, incluso creen que Jesucristo era un maestro interesante, lindo, amoroso, lo ven todo así, dulce, porque no han internalizado la verdad. Pero cuando uno la internaliza verdaderamente, cuando uno se da cuenta del horror en el que estaba metido, de lo que nos esperaba, la ira que nos esperaba, de la cual fuimos salvados, Jesucristo lo dijo, que nos vino a salvar de la ira de Dios. Y la ira de Dios la estamos empezando a entender. Todavía es solamente en la esfera intelectual. Pero vaya lo que les va a suceder a aquellos que van a vivir esta época de Apocalipsis. Entonces aquí tenemos esta revelación donde Juan entonces va a vivir este momento muy complejo donde él va a comer el rollo. Y claro, como él dice en el versículo 10, lo comí y era dulce en mi boca como la miel,
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. No se está refiriendo a que lo enfermó, sino que él entendió que la verdad que iba a tener que revelar ahora era espantosa, era algo terrible, era algo que va más allá de una pesadilla. Y ahora entonces viene la instrucción final en el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nuevamente él tenía que salir a profetizar una verdad que él tenía que revelar a las personas. Y bueno, aquí también no queda claro si esto es algo que se relaciona, que Juan, ¿cómo va? Si Juan está a punto de morir, ya es un anciano, está en el espíritu en el cielo, ¿a quién le va a profetizar? Bueno, de hecho, él va a escribir el libro de Apocalipsis. Esa es la última revelación, la última profecía que se va a dar al mundo y va a ser hecha por mano de Juan. Y Juan iba a continuar viviendo probablemente 1 o 2 o 3 años más posterior a esta escritura. No sabemos cuántos años más. Si vivió hasta los 100, serían 5 años más. No lo sabemos. Y él, como lo he planteado en otras ocasiones, escribió el libro de Juan, digamos, la carta de Juan, la primera carta de Juan, en la cual también hay profecía en cuanto a cómo debemos ser como iglesia, que es un tema muy interesante, que ojalá podamos hacer el estudio de ese libro, porque toda iglesia debe estudiar la primera carta de Juan. Es un imperativo, no es una opción, no es algo, una sugerencia, no, tiene que ser. Así que lo vamos a ver después de este estudio cuando terminemos. Pero aquí entonces Juan le es entregado algo que es muy particular de Juan. No se dice qué decía el libro. No hay ninguna revelación en cuanto Juan no escribe qué decía el libro. Solamente dice que era dulce en su boca y que le amargó el vientre cuando lo comió. Así entramos entonces al capítulo 11. Este capítulo también va a tener pequeños relatos y vamos a ver primero la introducción, que es bien breve y bien poco clara. Bueno, ninguno de los relatos que tenemos son absolutamente decidores. Algo tienen en conjunto que nos sirve para entender lo que viene después. Comienza diciendo entonces que en el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Primera instrucción, mide el templo, el altar y los que adoran en él. Este medir no se aclara en ninguna parte porque no habla de que va a tomar medidas como en Ezequiel. En Ezequiel se le da la orden de que mida y él mide y sabe exactamente las medidas que tiene. Pero aquí no hay medidas. Entonces este medir queda un poco en el aire y será... Míralo, ve cuánto hay, dime si es mucho o poco, qué sé yo, no sabemos. Una forma de decir, ve y dime, mide, toma la dimensión de lo que es. No lo sabemos. ¿Y cómo va a medir a los que adoran en él? ¿Va a medir a cada uno? No, ¿me entienden? Es una forma de decirle, ve y míralo y analízalo. Y en el versículo 2 entonces le va a decir, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No te fijes en él, no lo mires, no lo midas. ¿Ah? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hollarán la ciudad santa. La ciudad santa es Jerusalén. Esto es un tema muy interesante
que también les recomiendo que lo profundicen en algún momento. Jerusalén es por las escrituras, por lo que dice la palabra de nuestro Dios, es la ciudad de Dios, es la ciudad elegida, es el lugar, es el centro de la tierra, es el centro del universo. Todo gira en torno a este punto tan pequeño y que ha sido el más terrible de los escenarios donde se han disputado todos los demonios y todas las huestes celestiales, se han disputado ese territorio muchísimas veces, desde el año 70. Y ahí es muy interesante que veamos lo que dice ahí justamente en Lucas, capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Escuche bien esta parte. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La ciudad santa va a ser hollada y está siendo en este momento. Es el centro de disputa entre el mundo musulmán principalmente y el mundo judío cristiano. ¿No? Los judíos reclaman su territorio, que es obviamente la ciudad de Dios, que le pertenece a Dios y por ende a su pueblo. Y los cristianos, con todas sus denominaciones, catolicismo y todo lo que existe de arriba hasta abajo, también está en la ciudad y también está reclamando territorio. El papado no ha cesado, el Vaticano no ha cesado de tratar de dominar Jerusalén con todo tipo de estrategia, haciendo paces con los musulmanes, con los judíos, pero no con los evangélicos, ojo, con los evangélicos no, pero con los judíos y los musulmanes sí, tratando de alguna forma de posesionarse. Pero los que la llevan en este momento son los musulmanes, el Islam, con este domo, que no es una mezquita, la mezquita está más atrás. El domo no es una mezquita, es el domo que fue construido ahí, donde se reúnen y van a rezar y a adorar a Alá, pero la mezquita está más atrás. Pero en esta superficie, que algunos dicen que es la base del templo, pero en realidad es difícil creer que ahí estuvo el templo, ya que esa ciudad ha sido destruida desde el año 70, como leímos ahí en Lucas, hasta hoy día. La ciudad ha sido destruida varias veces, reconstruida. Al final nadie sabe exactamente dónde estuvo el templo, se especula. Han habido muchas capas de escombro. La ciudad ha subido. Bueno, pero ese es otro tema. Pero en todo caso, Jerusalén es el punto de disputa. Y va a ser hasta el día en que el Señor venga. Sí, el Señor va a llegar a Jerusalén. Y de ahí va a ser la batalla en el valle de Megido, que está al norte de Jerusalén. Y ahí va a ser la batalla de Armagedón. Va a ser físicamente en un lugar que existe. Entonces es muy interesante. Pero hasta que el número de los gentiles se cumpla. Lo vamos a ver más adelante. Y como dice al final del versículo 3, entonces, perdón, 2, dice que esta ciudad va a ser hollada por 42 meses. Nuevamente vienen esta fecha, bien exacta, 42 meses, que es el equivalente a 3 años y medio o 1260 días. Entonces, por 42 meses, estamos hablando exactamente del tiempo de la gran tribulación. Ya está siendo hollada en este momento, la ciudad está siendo pisoteada y justamente, pero todavía no hay templo. Ahora, a esta altura, dice que va a haber un templo. Y esto es importante de estos dos versículos que acabamos de leer, que habla del templo que está ahí en Jerusalén. Significa que el templo ya estaba reconstruido y ya estaba funcionando.
Y había una parte en la cual adoraban los judíos y alrededor del templo funcionaba el resto. Acuérdense que el que está en control en este momento todavía, mientras leemos esto en Apocalipsis, es el anticristo. Pero el anticristo hasta esta altura se estaba comportando como el pacificador, ¿se acuerdan? El que logró la paz y todo esto. Pero ahora vamos a ver lo que va a ser en los siguientes días después de esto que estamos escuchando en este momento, que es una visión que no tiene relación en el tiempo, sino que es algo que Dios le está mostrando a Juan con un propósito un poco difícil de entender, pero son antecedentes que se nos van dando para poder entender el escenario en el cual ahora se va a desatar tanto la furia del diablo, ¿no?, a través de la bestia, y la ira de Dios. Entonces, eso es importante. Y así, terminando el versículo 2, sin ningún anuncio, entra el versículo 3 y cambia el tema completamente. Y miren lo que dice, y aquí empieza entonces este relato sobre estos dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y aquí viene otra vez la misma fecha, 1260 días. Antes dijo 42 meses. Entonces es la misma cantidad de tiempo. Significa que durante la gran tribulación, estos dos testigos fieles van a estar profetizando. 3 años y medio profetizando. Son judíos, son testigos de Dios, son testigos del pueblo. Ellos dos van a estar profetizando. Vamos a ir viendo entonces quiénes son estos dos testigos y cómo van a llevar a cabo su ministerio. Vestidos de silicio. Esto es bien interesante, amados hermanos, porque aquí normalmente los que se vestían de silicio, si ustedes buscan las concordancias, ustedes van a encontrar que muchos que usaban silicio era para arrepentimiento, para humillación, para penitencia. Pero en este caso no se refiere a eso, no se refiere a que estos estaban humillados, sino que estos iban a ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista también se vistió de silicio, pero el silicio era una tela hecha de pelo crudo, no pelo suave, pelo crudo, pelo de cabra, pelos de camello, ¿no? El pelo barato, ese pelo que se botaba, de ese se hacían telas y eran telas que no eran agradables a la piel. Por eso el silicio se usaba para arrepentimiento. Pero resulta que profetas del Antiguo Testamento, como Juan el Bautista y otros, en algunas ocasiones usaron telas hechas de pelo de camello. Y eso se refiere a este silicio. Y estos dos profetas, que se van a identificar plenamente con los profetas del Antiguo Testamento, a pesar de que aquí todavía se les habla de testigos, más adelante se va a hablar de profetas, que son profetas en el fondo. Van a estar vestidos entonces con esta ropa de silicio, como también ustedes lo pueden leer ahí en Mateo capítulo 3 de Juan el Bautista, y en Segunda de Reyes como un ejemplo de otro, en Segunda de Reyes, como dice ahí, capítulo 1, versículo 8. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estos son los mismos que están delante del Dios. Para Dios ellos están directamente, Él está directamente en comunicación con ellos. Para Él van a ser dos personas sumamente importantes, y como lo explica perfectamente en Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14. Ahí dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije,
¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos ungidos. Aquí si uno empieza a pensar, ¿qué son estos dos ungidos? ¿Son ángeles? ¿Son seres celestiales especiales? ¿Tienen alguna función? Y es muy difícil llegar a una conclusión exacta. Si ustedes se recuerdan, eh, hubieron ciertos momentos en que aparecieron hombres vestidos de vestiduras blancas, no ángeles, hombres. Si ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo cuando se transfiguró, como dice en Mateo, capítulo en Lucas, vamos a ir a Lucas mejor, donde lo dice de la misma forma que lo dice en otros textos, en Lucas 9:30. He aquí dos varones hablaban con él, el momento de la transfiguración. Y dice específicamente, dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Dos varones. Y después en Lucas 24, cuando es el momento de la resurrección, aconteció que estando ellas perplejas por esto, la María y Magdalena y la otra María, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Si bien eran personajes especiales, se pararon estos dos. Y en la ascensión, cuando Jesús es llevado a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 10, también vuelve a decir, y estando ellos, ahora los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesucristo se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Siempre dos varones. Entonces hay una posibilidad. Esto es siempre hay que, cuando uno llega a alguna información específica, uno tiene que empezar a buscar en la Biblia donde hay patrones que se repiten. La forma de expresarse de los hebreos, de los judíos, del pueblo de Israel, es a través de patrones, cosas que se van repitiendo. Y aquí vemos nosotros que nuevamente dos varones, dos varones, dos varones, y hay dos escogidos, ungidos, que al parecer tienen una función especial. Si son Elías y Moisés, eso no lo sabemos todavía, pero una vez los reconocieron, las otras veces nadie los reconoció. Nadie se dio cuenta si eran Elías o Moisés. Solamente dice que habían dos varones. Pero no dice ángeles, sino que eran varones, eran hombres vestidos con estas vestiduras resplandecientes. Así volvemos entonces a Apocalipsis y continuamos entonces con lo que se nos dice aquí en el capítulo 11 ahora. Estos dos olivos posiblemente sean los ungidos, sean estos varones, no lo sabemos, pero tenemos algunos antecedentes. Versículo 5 dice, y aquí empieza a hablar de ellos, del poder que les fue dado a estos dos testigos. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estamos hablando de que tienen mucho poder. Estos dos personajes que van a venir tienen esta capacidad que es totalmente inusual. Sale fuego de la boca de ellos y al parecer es fuego de verdad, porque dice claramente y devora a sus enemigos. Se los come, el fuego desaparece.
Al salir este fuego, si es una bola, si es un chorro de fuego, no lo sabemos, pero definitivamente va a causar un daño, ¿ya?, de tal manera que los va a devorar, se los va a comer, van a desaparecer. Y esa es una forma en que ellos pueden defenderse, pero también está la otra, que si alguien quiere hacerles daño, no dice que les haga daño, sino que quiere hacerles daño. Les quiere pegar con un palo, no le alcanza a pegar con el palo. Antes de que le pegue con el palo, ese palo se va a volver y lo va a matar. Dice, debe morir él de la misma manera. Entonces, si le quieren, qué sé yo, echar benzina para quemarlos, ¿ya?, antes de que la benzina caiga sobre estos dos testigos, ¿ya?, esta persona que quería tirarles la benzina o la bomba Molotov o lo que sea, va a morir por ese mismo acto. El mismo acto que intentaba hacer contra ellos, los iba a atacar a ellos. Así que ellos tenían absoluto poder de defenderse. Por eso van a vivir durante estos 3 años y van a, como lo vamos a leer más adelante, van a atormentar a los moradores de la tierra. Interesante, vamos a ver ese punto, lo vamos a profundizar. Entonces, estos dos tienen este poder de echar fuego de la boca. Y aquí empezamos a tener ciertos indicios de algo, ¿no?, que uno puede empezar a pensar de quién está hablando, a quién se está refiriendo. Pero no solamente tienen el poder para destruir a sus enemigos, sino que mire lo que dice el 6. Estos tienen poder, además, tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 3 cosas más. Ya tenían 2 poderes, el poder de echar fuego por la boca y de que las personas que los quieren atacar sean muertos con las mismas armas o las mismas cosas que ellos querían hacer, ya sea veneno, ya sea alguna otra forma de quererlos matar. Pero además tienen el poder de cerrar el cielo. Y aquí viene otro indicador, ¿ya?, que es interesante. Fuego es un indicador, el otro no es un indicador muy claro, eso de que pueden hacerlos que mueran las personas con las mismas cosas que ellos quieran atacarlos, pero aquí dice va a cerrar el cielo, ese es un indicador importante. Y además dice que pueden convertir el agua en sangre, otro indicador importante. Y lo otro es que pueden herir la tierra con toda plaga. Se les ocurre una plaga y les dicen plaga de escorpiones, o plagas de estos, o plaga de lo otro, la peste, lo que quieran. Pueden decidir y pueden entonces causar daño con esas plagas. Y aquí entonces, si tomamos el fuego, ¿quién podía traer fuego del cielo? ¿Quién podía convertir el agua en sangre? ¿Quién podía detener la lluvia por un tiempo? ¿Quién manejaba las plagas? Pongámosle nombre. ¿Quién podía convertir el agua en sangre? Moisés. ¿Quién podía detener la lluvia? Elías. ¿Quién podía producir plagas? Moisés. ¿Quién podía llamar fuego del cielo? Elías. No hay otro que lo podía hacer. Ellos dos tenían esas capacidades. Dios les dio la autoridad de hacerlo. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que es posible. Nadie está hablando de que así es, pero es posible que esto sea así. Y como por ejemplo en Santiago capítulo 5, como dice ahí, especialmente el versículo 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra
por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses. Que leímos en el versículo que ellos podían hacerlo durante su ministerio. ¿Cuánto va a durar el ministerio de estos dos testigos? 3 años y 6 meses o 3 años y medio. Entonces, son cosas que a uno le llaman la atención. Esto de poder cerrar el cielo y no permitir que haya lluvia. Elías lo pudo hacer. Y también están las plagas que Moisés controló. Acuérdense que Dios le dio las 10 plagas que iban a ir sobre Egipto. Y Moisés, entre esas 10 plagas estaba también el convertir el agua en sangre. Cuando él tocó las aguas del río Nilo y se convirtieron en sangre. Entonces tenemos esos testimonios que nos pueden dar un indicio de que aquí hay una relación entre estos dos hombres. También vimos que los dos varones que aparecieron en la transfiguración del monte también eran Moisés y Elías. Son ellos los dos ungidos, los dos olivos, las dos ramas de olivo, son ellos. No lo sabemos con certeza, pero hay muchos indicadores que apuntan a que ellos son. Y recuerden que ellos son los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Elías y el profeta Moisés, absolutamente los más importantes profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hay mucha importancia en ellos y ambos no pudieron concluir su ministerio. Elías fue llevado y Moisés no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora existe la posibilidad de que uno podría llegar a esa conclusión. Meramente una conclusión sacada por muchos datos que hemos recopilado. Y no hay otros que cumplan con algún requisito como para que puedan competir con Elías o Moisés, excepto que sean dos varones o dos ungidos, como dice en Zacarías, que Dios tenga preparados exclusivos para este momento. No lo sabemos. Pero a pesar de que estos dos testigos tienen estos poderes, estos 5 poderes para poder manejar la situación, llega un momento donde van a ser muertos. Y como dice el versículo 7 del capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio, importante, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia que sube del abismo es la bestia que se menciona justamente en Apocalipsis, en este mismo libro, para donde se nos dice en el capítulo 17, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, etc. Esa es la bestia, es Satanás, que aparece y se empodera y va entonces a llevar a cabo su ministerio durante estos 3 años y medio y finalmente va a lograr de alguna manera destruir y matar a estos dos testigos. Como también dice ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El diablo finalmente va a poder vencer a los santos, excepto un remanente que Dios va a proteger de forma muy especial, milagrosa obviamente, en Jerusalén, que van a ser los que van a entrar con él al milenio. Pero todo el resto de los santos van a ser muertos por la bestia y el dragón que le va a dar el poder a la bestia, al anticristo, para que haga guerra contra los santos, como dice ahí en Apocalipsis 13:7. Entonces,
estos dos testigos finalmente van a ser muertos. Y dice en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces tenemos la grande ciudad donde fue crucificado el Señor, Jerusalén, esa es Jerusalén, pero aquí se le da ese nombre espiritual, Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto. Sodoma por la perversión, inmoralidad, todo lo que es inmoral que sucedía en Sodoma, y Egipto por la idolatría. Se caracteriza por la idolatría. Dos situaciones que nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos habla de que los israelitas habían fornicado con estas idolatrías y estas perversiones, como lo dice justamente ahí en Isaías capítulo 1, como ven ustedes, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y le está hablando ahí a Jerusalén, a Israel, pero los trata como Sodoma, como Gomorra. Y en Ezequiel 16, ahí también va a describir que Jerusalén es como las hijas cautivas de Sodoma, y Samaria lo compara con las hijas de Gomorra. Entonces, habla justamente de que la perversión que había en Jerusalén era tanta que era como Sodoma y Gomorra y como Egipto. Jeremías también 23:14 también nos dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y como moradores de Gomorra. Por eso a esta ciudad de Jerusalén en este tiempo el Señor le llama espiritualmente hablando como Sodoma y como Egipto. Y en el versículo 9 entonces, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Era tanto el odio que le tenían a estos que cuando finalmente Satanás los mata, no era como ya los mataste y chao y nos olvidamos de ellos, no, querían gozarse de la muerte de estos dos hombres que habían tenido este poder durante 3 años y medio, que dejaron los cadáveres ahí a la vista pública para que todo el mundo blasfemara contra ellos y como dice en el versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegraban y se enviaran regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado, escuche bien, a los moradores de la tierra. A los moradores de la tierra. Habían atormentado a los moradores de la tierra. A los demás no los habían atormentado. Acuérdense que ellos fueron testigos de Dios que fueron a evangelizar. Durante 3 años y medio evangelizaron y probablemente muchos se convirtieron. Ahora, ¿pudieron viajar por todo el mundo? Lo más probable, no lo sabemos. ¿Tenían algún poder para hacer eso? No lo sabemos. Pero la cosa es que habían atormentado mientras evangelizaban a los moradores de la tierra. Y esto es un indicador claro de que habían hombres que no querían nada, nada de Dios. Y ellos lo logran y finalmente entonces la gente se goza. Y es tanto, y aquí viene un tema que es bien, un paréntesis que yo hago, que
se enviaban regalos, se enviaban regalos. ¿Ya? Una forma de expresar gozo es regalándose cosas. No como en un cumpleaños, que todos le regalan a alguien algo al cumpleañero. No, eso es regalarle a una persona. Pero aquí dice que se enviarán regalos unos a otros entre los moradores de la tierra. ¿Ya? Y esto, aquí hay un paréntesis que yo hago así como, me llama la atención esto. ¿Qué otra ocasión existe donde nos regalamos cosas los unos a los otros? Solamente hay una fecha en el año donde nos regalamos cosas los unos a los otros. Y es justamente una celebración pagana, que lamentablemente se convirtió en la celebración de Navidad. Y nos regalamos las cosas los unos a los otros. Un tema para profundizar y meditar. ¿Qué significa esto? Esto es algo que definitivamente no tiene relación porque nos gozamos de algo que proviene del paganismo y que lo convertimos en algo del cristianismo, pero no tiene ninguna relación con el cristianismo. Viene totalmente del paganismo. Entonces, un tema que no voy a profundizar en este estudio, pero lo hemos conversado y esto de estarnos regalando cosas responde más a algo que no es de Dios que algo que es de Dios. Y aquí vemos claramente que esto lo están haciendo los más perversos de los seres humanos, tal como era antes de que se convirtiera en la Navidad, algo que empieza incluso en el mundo musulmán, ni siquiera viene de Turquía, esto de regalarse cosas entre los musulmanes o los ismaelitas antes de que fueran musulmanes. Entonces, es algo para reflexionar. Al final nos hacemos felices entre nosotros y nos olvidamos del que debiéramos hacer feliz. Celebramos, entre comillas, como decimos, el cumpleaños de Cristo, pero Cristo pasa a ser como la excusa para regalarnos cosas entre nosotros. Bueno, lo dejo ahí, para que lo reflexionen. Pero como siempre, nuestro Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipresente, todo lo tiene bajo control. Y a pesar de que permitió este horror de que estos dos testigos sean muertos por Satanás y sean ultrajados de la forma que lo fueron por 3 días y medio, en el versículo 11 nos dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hay que imaginarse esta escena. Un cadáver que está tirado 3 días y medio al aire libre en la plaza pública. Obviamente a este punto ya estaba bastante en un estado bastante descompuesto. 3 días y medio. Y que después de que ya estaban a punto de enterrarlos y ya nadie se acercaba porque los pájaros ya estaban picoteando, qué sé yo, no sé, los perros, que uno se puede imaginar la escena, tiene que haber sido asquerosa, ver a estos dos cadáveres pudriéndose ahí delante de todo y que de repente estos dos cadáveres que estaban siendo el centro de atención del mundo entero y el mundo se estaba, pero estaban en una fiesta de 3 días y medio, ¿no? Dándose regalos, qué sé yo, era una verdadera Navidad. Ellos finalmente empiezan a vivir, empiezan a pararse, se pusieron de pie, dice. Y con justa razón cayó gran temor sobre los que lo vieron. Gran temor sobre los que lo vieron. Y esto también está muy bien explicado en esto del espíritu de vida que entró en ellos, como lo dice en Ezequiel capítulo 37, versículo 5.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿No? Esta visión que tuvo Ezequiel del Valle de los Huesos, donde lentamente los huesos empezaron a formar tendones, músculos, piel, y se empezaron, y vivió todo el valle, recobró vida. Bueno, aquí estos dos testigos también vivieron esa experiencia. Y el temor que cayó sobre ellos, también está registrado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, por ejemplo, capítulo 19, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Era magnificado, como también lo vamos a ver más adelante, que dieron gloria a Dios al final del versículo 13 en Apocalipsis 11. También dieron gloria a Dios, pero primero les entró temor. Temor, porque vieron algo que no podían explicar, que era demasiado impresionante, y se les quitó la risa de la boca, se les quitó la alegría, no tenían idea qué iba a pasar ahora, entró verdaderamente un pánico. Y dice en el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Hermanos amados, estamos hablando de un escenario en que no alcanzaron ni siquiera a reaccionar nada. No sabían si correr, si esconderse, no sabían qué iba a pasar. Vieron a estos dos cadáveres ponerse de pie, estar completamente sanos, y en eso escuchan una voz del cielo que les dice, subid acá. Y ahí hay una pequeña alusión al rapto. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el rapto, Él con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, va a llamar a sus escogidos en ese momento? Aquí también se escuchó la voz del cielo. Estamos hablando de esto sucediendo en Jerusalén. Los judíos ahí y todos los otros que estaban en contra, la bestia empoderada, el diablo totalmente sentado en el trono de Dios en el templo, y de repente sucede todo esto. Es un evento que debe haber sido tremendamente impactante. Y por supuesto cayó este temor, y más encima, en medio de todo esto, cuando los ven subir y finalmente ellos están en las manos de Dios, se desata un terremoto, como dice el versículo 13, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, hay que entender que aquí Dios demostró todo su poder nuevamente delante de los moradores de la tierra y los que habían creído, porque ojo, si bien todavía no han sido muertos todos, porque judíos que creyeron están vivos en ese momento y están viviendo ahí en Jerusalén, en medio, tal vez escondidos, vieron todo esto y completamente se convencieron de que Dios es real. Pero los moradores de la tierra no quisieron arrepentirse. Siguieron en su incredulidad y siguieron blasfemando a Dios, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí tenemos varios indicadores que también nos hablan de lo que Dios hizo en el rapto, esto de llamar, subid acá, y subieron ellos, fueron llevados en una nube, tal como nuestro Señor Jesucristo también fue llevado en una nube al cielo. Y la gente entonces dio gloria a Dios, como ahí también vemos en el libro de los Hechos, los gentiles,
como dice ahí en el 13, capítulo 13 del 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra y creyeron todos, escuche bien lo que dice al final de este versículo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice que creyeron todos, solamente los que estaban ordenados para vida eterna. Y eso también es interesante porque Dios tiene elegidos a sus escogidos. No todos se van a convertir, sino que aquellos que están determinados o ordenados, como dice ahí, para vida eterna. Así que aquí hay otro evento que es impactante, con el cual vamos a terminar ahora este estudio, porque del versículo 14 en adelante viene entonces, o más bien dicho, del 15 en adelante, va a venir eh, otra parte que nos interesa verlo desde otra perspectiva. El 14 dice, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, viene pronto. Entonces, este es el segundo ay. Aquí termina el segundo ay, que comenzó entonces en el capítulo 9 y ahora aquí termina, aquí se termina el segundo ay. Con esto que nos está mostrando el Señor. Es una visión que nos explica cosas que están sucediendo acá en la tierra, pero que Juan está viendo obviamente desde los cielos. Hermanos, con esto terminamos entonces, queridas hermanas, para prepararnos entonces para el próximo estudio. Que el Señor les bendiga. Les invito que oremos y le demos gracias a nuestro Padre Celestial por este estudio. Oremos, hermanos. Bendito Señor, queremos darte la gloria y la honra porque por medio de lo que estamos estudiando nos damos cuenta de que tú eres el soberano, tú eres el que tiene el control, a pesar de que los demonios ya están obrando, como dice aquí en esta profecía, y se va a desatar verdaderamente el horror a medida que el anticristo y el dragón se levanten al final de estos 3 últimos años y medio. Pero ahora, Señor, que nos damos cuenta que tú tienes misericordia, que tú eres un Dios de paciencia, que tú eres un Dios justo y que vas a hacer justicia como solo tú puedes hacerlo. Te damos a ti la gloria, nuevamente te alabamos con todo nuestro ser y te agradecemos porque nos has ayudado a seguir estudiando esta tu profecía. Para tu gloria lo hacemos, en el nombre de Jesús. Amén.